El padre comenzó a apagarse día tras día después de la llegada de la nueva madrastra a la casa. Pero la pequeña hija decidió cambiar las pastillas que la madrastra le daba al hombre. El resultado fue impactante. Alfred Carter estaba locamente enamorado de su segunda esposa y, por ella, era capaz de todo, incluso de cometer un crimen. Sin embargo, en aquel momento ni siquiera sospechaba que sería ella quien lo traicionaría, pues vivía con él por venganza. Alfred, el jefe del departamento de cirugía, estaba sentado en la sala de descanso sosteniendo una taza de café aún caliente. Sentía cómo sus párpados se volvían pesados y su cuerpo le pedía descanso. Pero el día apenas comenzaba y había muchos pacientes. La cirugía, como siempre, no daba tregua. «Dr. Carter, ¿se encuentra bien?». Se escuchó la voz de la enfermera Rosa, sacándolo de sus pensamientos. Alfred levantó la cabeza y miró a su colega. Rosa era una de esas enfermeras que no solo eran respetadas, sino también apreciadas sinceramente. Siempre estaba a la altura, trabajaba rápido y con precisión. «Sí, no te preocupes, todo está bien», respondió Alfred con una sonrisa forzada, intentando ocultar la debilidad que comenzaba a acecharlo. Su mente estaba confusa, pero ignoró la sensación. «Solo estoy agotado. Llevo un día entero en el trabajo, ya sabes cómo es esto». «Alfred, no deberías trabajar así. Eres un médico, no una máquina», dijo Rosa, colocando su mano sobre su hombro. Su voz sonaba suave, pero había preocupación en ella. «Necesitas dormir al menos un par de horas. ¿Quién cuidará de ti si tú no cuidas de ti mismo?». Se frotó el rostro con las manos, intentando aliviar el dolor de cabeza que lo invadía con más fuerza. El cansancio comenzaba a ganar la batalla, pero Alfred no podía permitirse la debilidad. Estaba acostumbrado a trabajar sin descanso. La clínica siempre había sido su segundo hogar y sus pacientes, su vida. «Estoy bien. Solo me siento un poco mareado, eso es todo». «Se me pasará», dijo, dejando la taza de café sobre la mesa. Su mirada volvió a perderse. Últimamente, los problemas de salud se volvían más frecuentes, pero no podía permitirse relajarse. «¿Cómo está Irma?». En ese momento, Rosa cambió de tema y Alfred le agradeció por redirigir la conversación hacia su hija. Irma, su pequeña niña, su mayor orgullo. «Está muy bien y le gusta la escuela», sonrió Alfred. «A veces pienso que debería haber empezado directamente en segundo grado, con lo inteligente que es. Veo cómo se esfuerza en aprender todo, aunque solo tiene 7 años. Es un poco extraño, pero al mismo tiempo, me enorgullece». «Definitivamente ha salido a ti», comentó Rosa con una sonrisa amable. «Siempre te has tomado todo con mucha seriedad. No me sorprendería que ella sea igual de trabajadora y persistente que tú». Alfred sonrió levemente, pero su expresión se ensombreció de inmediato. En su mirada apareció un destello de tristeza. Sabía que Irma no solo había heredado su inteligencia, sino también su carácter fuerte. A veces eso lo asustaba. Podría seguir su camino, con la misma entrega y dedicación al trabajo, y él no sabía si eso era algo bueno para ella. «Tienes razón», dijo pensativo. «Pero, ¿sabes? En ese sentido, se parece a su madre. Jessica también era así. Siempre tenía una sed insaciable de conocimiento. Recuerdo cómo se entusiasmaba con los libros infantiles e intentaba entender cómo funcionaban las cosas. Irma heredó su inteligencia y determinación. Pero, para ser honesto, a veces me pregunto si sería más feliz tomándose la vida con más calma». «Jessica era una mujer fuerte», dijo Rosa con tristeza en la voz. «Pero tienes razón, Irma tiene todo para ser tan inteligente y exitosa como ella. Deberías estar orgulloso de criar a una niña así». «Sí, estoy orgulloso», dijo Alfred, pero en sus palabras se notaba un matiz de dolor. Se dio cuenta de cuánto extrañaba a Jessica.
Se había ido demasiado pronto y lo había dejado con este pequeño milagro al que intentaba criar de la mejor manera posible. Pero ni siquiera el amor por su hija podía llenar el vacío que dejó su esposa. Jessica había sido su apoyo, su compañera. Pronto, al notar que Alfred volvía a perderse en sus pensamientos, Rosa decidió no insistir más en el tema y regresó a su preocupación inicial. Alfred, sigues sin estar bien. ¿Por qué no te vas a casa? Alfred la miró y su expresión se suavizó. No puedo dejar todo esto. Los pacientes nos esperan y tenemos trabajo que hacer, dijo con determinación, aunque su voz sonaba cansada. Pero tienes razón, estoy un poco agotado, y en cuanto termine con los últimos pendientes, me iré a casa. Lo prometo. Rosa no supo qué decir. Sabía lo importante que era el trabajo para él, pero también veía que no estaba en su mejor estado. Las exigencias que Alfred se imponía eran cada vez más difíciles de cumplir. Está bien, pero no olvides tomarte ese descanso, le sonrió, aunque en su mirada se escondía preocupación. Alfred asintió, se levantó y se estiró. Listo, ya me siento mejor. Vamos, los pacientes nos esperan, dijo y salió de la sala de descanso. Cuando regresaron al pasillo, Rosa lo observó de reojo y notó que, a pesar de su sonrisa, Alfred se veía peor de lo que decía. Juntos comenzaron la ronda de pacientes. Bien, comencemos con el señor Williams, dijo Alfred, echando un vistazo rápido a la lista de pacientes. Se dirigieron a la habitación. Buenos días, señor Williams. ¿Cómo se siente?, preguntó Alfred, abriendo la puerta y entrando. El anciano, que ya estaba sentado en la cama, lo saludó con una leve sonrisa. Excelente, Dr. Carter. Me siento 20 años más joven. Pero, ¿cuándo me darán el alta? Hoy le haremos las últimas pruebas. Si todo está en orden, podrá irse, respondió Alfred mientras revisaba la sutura de la operación. Usted es un verdadero tesoro, doctor, dijo el anciano, recostándose en la almohada con expresión satisfecha. Rosa tomó notas, sonriendo ante la amabilidad del paciente, y continuaron con la siguiente visita. La siguiente en la lista era la señora M.C. Curdy. Señora M.C. Curdy, buenos días, saludó Alfred, sentándose en la silla junto a su cama. ¿Cómo se siente? Algo no está bien, doctor, comenzó la mujer, frunciendo sus cejas canosas. Me siento mareada, como si mis pensamientos se enredaran. Alfred la observó atentamente. No se preocupe, encontraremos la causa, dijo con suavidad mientras le tomaba el pulso y revisaba la presión. Le haré un análisis de sangre adicional y, por ahora, ajustaremos la dosis de su medicación. Se giró hacia Rosa. Anota, análisis general de sangre y prueba de desequilibrio electrolítico. También programa una consulta con neurología para hoy. Lo haré, Dr. Carter, respondió Rosa brevemente mientras tomaba nota en el expediente. Cuando salían de la habitación, un ruido sordo resonó al final del pasillo. ¿Qué fue eso?, preguntó Alfred, girándose. No tuvo tiempo de procesarlo cuando la jefa de enfermeras, Victoria, se acercó corriendo hacia ellos. Dr. Carter, rápido. Su voz estaba cargada de urgencia. Trajeron a un paciente de emergencia. Su estado es crítico. Alfred le entregó su tableta a Rosa. Termina la ronda sin mí. Yo me encargo. Corrió tras Victoria, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. En la sala de emergencias, todo era caos. En una camilla yacía un adolescente de rostro pálido y agotado, cubierto de sangre. Un paramédico lo recibió en la puerta. Cayó desde el 5º piso. Tiene múltiples fracturas y posible hemorragia interna, informó rápidamente, lanzando una mirada a Alfred. ¿Nivel de conciencia?, preguntó Alfred mientras examinaba al paciente. Responde de manera confusa a las preguntas. Pulso débil. La presión sigue bajando. Preparen el quirófano,
ordenó Alfred, asintiendo a Victoria. Tenemos que actuar rápido. Doctor, ¿cree que tenemos alguna oportunidad? Preguntó con cautela una de las enfermeras mientras preparaba los instrumentos. Mientras respire, siempre hay una oportunidad, respondió Alfred con firmeza. En la sala de operaciones reinaba un silencio tenso. Alfred trabajaba con precisión, como si cada uno de sus movimientos estuviera guiado por la intuición. «Rosa, ¿el nivel de hemoglobina?», preguntó sin apartar la vista del procedimiento. «Está bajando, 70», respondió ella rápidamente tras revisar los datos. «Transfusión de sangre». «Rápido», ordenó Alfred. Pasaron varias horas antes de que el equipo lograra estabilizar al paciente. Alfred se quitó la mascarilla, agotado, pero satisfecho con el resultado. «Buen trabajo», dijo, mirando a sus colegas. «Literalmente lo sacó de la muerte», comentó Victoria con respeto. «Solo hice mi trabajo», respondió Alfred con una sonrisa cansada. Pero en el fondo, sabía que ese día había hecho algo más que eso. Cuando salió de la unidad de cuidados intensivos, vio a una mujer con el rostro empapado en lágrimas esperándolo en la puerta. Su cabello estaba despeinado y sus ojos, rojos de tanto llorar. Se lanzó hacia él, como si esperara desesperadamente escuchar las palabras que tanto necesitaba. «Doctor, se lo ruego, dígame que mi hijo está bien», su voz temblaba y sus manos se aferraban a las mangas de su bata. Alfred le puso una mano en el hombro, tratando de transmitir calma. «Está en estado crítico, pero creo que se pondrá bien. Hicimos todo lo posible. Ahora lo más importante es el monitoreo y el tiempo». La mujer asintió, pero las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó Alfred, mirándola a los ojos. «No lo sé», su voz se quebró. Sollozó y se cubrió el rostro con las manos. «Yo estaba en el trabajo cuando me llamaron del hospital». Alfred guardó silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. «Cuídelo», dijo en voz baja, pero con sentimiento. «A veces los niños cometen errores, pero eso no significa que deban ser juzgados por ellos». La mujer solo asintió, tratando de recomponerse. Alfred se dio la vuelta y caminó hacia su oficina. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Abrió la puerta, se sentó en su escritorio y miró sus manos. Temblaban ligeramente. «Maldición, esto es justo lo que me faltaba», susurró, cerrando los puños. Su mirada cayó sobre la fotografía de Irma en el escritorio. Ella lo miraba con una sonrisa, abrazando un osito de peluche. Alfred suspiró, pasó una mano por su rostro, intentando aliviar la tensión. En ese momento, Rosa entró en el despacho. «Dr. Carter, ¿está bien?». Su voz era suave, pero insistente. «Sí, solo necesito descansar», respondió sin volverse. «Se está exigiendo demasiado», continuó Rosa, dejando una carpeta con informes sobre la mesa. «Necesita un descanso». «¿Descanso?», rió con amargura, levantando la mirada hacia ella. «¿Cómo se puede descansar cuando cada error puede costar una vida?». Rosa dudó un momento, pero decidió insistir. «Alfred no es una máquina. Es un ser humano. Y un ser humano no puede ayudar a los demás si está agotado». Él asintió en silencio, pero en sus ojos se leía la duda. «Gracias, Rosa. Lo pensaré», dijo finalmente, tomando la carpeta en sus manos. Ella se quedó un instante, luego se dio la vuelta y salió, dejándolo solo. Más tarde, Alfred comprendió que realmente necesitaba descansar y se fue a casa. Giró la llave en la cerradura con cansancio y abrió la puerta lentamente. La cálida luz del vestíbulo lo recibió y, en un instante, una voz aguda resonó en el aire. «Papi ha vuelto». «¡Hurra!», gritó Irma, saliendo corriendo del salón y lanzándose a sus brazos. Sus pequeños brazos rodearon su cuello, y Alfred sintió como, por un momento, todas las preocupaciones del día se desvanecían.
Pequeña, te he echado tanto de menos, dijo, levantándola en brazos. Yo también te extrañé. Sonrió la niña, mirándolo a los ojos. Papi, la cena ya está lista. Vamos rápido. Laura se acercó a ellos. Su rostro tenía una leve sonrisa, pero en su mirada se reflejaba la preocupación. Cariño, luces agotado, dijo, abrazándolos a ambos. ¿Estás tomando las pastillas que te di? Sí, amor, respondió Alfred, bajando a Irma al suelo y besando a su esposa en la frente. Estoy bien, solo cansado. Alfred, hablo en serio, Laura frunció el ceño. Estás trabajando demasiado otra vez. ¿Sabes cómo eso afecta tu salud? Él se encogió de hombros levemente. Un paciente estaba en estado crítico. No podía dejarlo morir. Laura suspiró y lo miró con reproche. Te olvidas de que también debes pensar en ti mismo. No eres inmortal, Alfred. Mami, no regañes a papá. Él solo quiere ayudar a la gente. Intervino Irma, tomando la mano de su padre. Laura sonrió al ver a su hijastra, pero no cedió. Estamos orgullosos de ti, Alfred, pero no puedes ayudar a tus pacientes si terminas colapsando. Alfred negó con la cabeza y sonrió. Está bien, me rindo. Hoy nada de trabajo. Solo ustedes. Esa es la actitud correcta, dijo Laura, tomando la mano de Irma. Vamos a cenar. La mesa ya estaba puesta con una acogedora cena familiar. Había platos preparados con amor, carne al horno, verduras al vapor, pan recién hecho y un postre con glaseado de chocolate que Irma había ayudado a decorar. Yo misma esparcí las chispas de chocolate, declaró la niña con orgullo, señalando el postre. Eres increíble, pequeña, la elogió Alfred, sentándola en la mesa. Creo que este será el mejor postre de mi vida. Y yo preparé tu carne favorita, añadió Laura, sirviéndole un plato. Tienes que comer bien. Alfred sonrió con diversión. Me están malcriando. Porque te lo mereces, respondió Laura con una cálida sonrisa. La cena transcurrió en una atmósfera acogedora, casi mágica. Irma contaba cómo había sido su día en la escuela. Hoy tuvimos clase de dibujo, dijo, gesticulando con entusiasmo. Dibujé nuestra casa y nuestra familia. Eso es maravilloso, pequeña. Ya eres una verdadera artista, dijo Alfred, observando el dibujo que ella llevó a la mesa. ¿Tú alguna vez dibujaste, papi? Preguntó Irma, inclinando ligeramente la cabeza. Cuando tenía tu edad, lo intenté, respondió pensativo Alfred. Pero me temo que mis dibujos no eran tan bonitos como los tuyos. ¿Podemos dibujar algo juntos? Propuso ella, con los ojos brillando de ilusión. Por supuesto, pequeña. Tendremos una noche de dibujo en familia, sonrió él. Después de la cena, Irma insistió en jugar un juego de mesa con Alfred. Papi, no vas a ganar. Ahora soy la campeona, dijo entre risas. Bueno, veremos quién es el verdadero campeón, respondió Alfred con una sonrisa, colocando las fichas en el tablero. Laura, sentada en el sofá con una taza de té, los observaba. Llevaba medio año como esposa de Alfred y, en todo ese tiempo, había intentado no revelar sus verdaderas intenciones. Cuando Irma se cansó y se quedó dormida en el sofá, abrazando su juguete favorito, Alfred la tomó con cuidado y la llevó a la cama. Laura se acercó a él, lo rodeó con los brazos y le dijo en voz baja. ¿Sabes cuánto te quiere, verdad? Lo sé, respondió él, mirando el rostro tranquilo de su hija. Y yo te amo, Alfred. Pero no puedo evitar preocuparme. Él se giró hacia ella y pasó una mano por su cabello. Laura, hago todo esto por ustedes dos. Y yo lo hago por ti, susurró ella. Por eso, por favor, toma tu medicina.
Él asintió y se dirigió al dormitorio para tomar los medicamentos que Laura, cardióloga en otro hospital, le había recetado. Más tarde, cuando la casa estaba en completo silencio, Alfred se sentó en la cocina con una taza de café. Su mente volvía a los pacientes, a la cirugía, a la responsabilidad que cargaba. Pero también pensaba en su familia y en lo mucho que significaban para él. Laura se acercó y se sentó a su lado, apoyando una mano en su hombro. ¿Día difícil?, preguntó. Sí, respondió él brevemente y luego añadió. Pero noches como esta me dan fuerzas. Ella sonrió y, mirándolo con ternura, dijo. Entonces prométeme que habrá más noches así. Alfred asintió, tomó su mano y la besó suavemente. Lo prometo. La noche era tranquila, salvo por el sonido ocasional de la lluvia golpeando el alféizar. Alfred se quedó dormido en el sofá, completamente agotado después de la difícil operación que había realizado horas atrás. Su mente se deslizaba lentamente en el sueño, pero de repente, el sonido del teléfono móvil rompió el silencio como un rayo. Sobresaltado, agarró el teléfono de la mesita de noche. Sí, su voz era baja y cansada, pero ya había alerta en su tono. Sabía que en su profesión esas llamadas nunca eran casuales. Alfred, soy el Dr. Will. ¿Estás libre? Te necesitamos en el hospital. La voz de su colega sonaba tensa, contenida, pero con un claro rastro de urgencia. Alfred sintió su corazón acelerarse. ¿Qué ha pasado?, preguntó, ya comprendiendo que era grave. El chico que operaste ayer, Will hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Su estado ha empeorado. No logramos controlar las complicaciones. ¿Podrías venir? Las palabras de Will cayeron sobre Alfred como una losa pesada. Apretó los dientes, obligándose a mantener la calma. De acuerdo. Voy en camino, respondió, levantándose del sofá de inmediato y corriendo hacia el armario. Alfred, la voz de Will sonó de nuevo. Por favor, date prisa. No logramos estabilizarlo. En ese momento, Alfred sintió como la ansiedad crecía en su pecho. Se puso los pantalones apresuradamente, sin importarle que no quedaran bien, y salió del apartamento. El aire olía a asfalto mojado, y la sensación del frío calándole hasta los huesos solo aumentaba su inquietud. Ya en el coche, intentó ordenar sus pensamientos. La cirugía del día anterior había sido complicada, pero nada indicaba que algo pudiera salir mal. Todo había transcurrido dentro de lo esperado. Había supervisado cada paso, revisado cada detalle. Sin embargo, algo en el tono de Will le hizo sentir un nudo en el estómago. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, y ahora todo podía desmoronarse. El cuerpo de Alfred se llenó de adrenalina. Conducía más rápido de lo que debía, la ansiedad lo impulsaba a ignorar las normas de tráfico. Al llegar al hospital, Will apareció inmediatamente frente a él, con el rostro pálido. Está en quirófano, dijo sin preámbulos, lanzándole una mirada inquieta. Necesitamos tu ayuda. Atravesaron el pasillo, y Alfred sintió como la presión en su pecho aumentaba. La puerta del quirófano estaba entreabierta y, a través de la rendija, pudo ver las siluetas inclinadas sobre el paciente. Al entrar, percibió la tensión en el ambiente. El rostro pálido del paciente, sus labios sin color y su respiración pesada dejaban claro que no había tiempo que perder. Lo hemos intentado todo, dijo uno de los médicos junto a la mesa de operaciones, pero tiene una sepsis grave, complicaciones de la herida. Ayer todo parecía estable, pero hoy su estado se deterioró rápidamente. Alfred se acercó al paciente, lo examinó con rapidez y dio varias órdenes concisas. Tenemos que actuar de inmediato, dijo con firmeza, aunque por dentro sentía la presión de la situación. Will lo miró y asintió, pero Alfred notó la preocupación en los ojos de su colega. Inconscientemente, Alfred apretó con más fuerza el bisturí. Estaba listo para actuar. Empezamos con el drenaje, ordenó.
Si no eliminamos la infección ahora, no sobrevivirá. La cirugía fue una verdadera prueba, y con cada momento, la tensión solo aumentaba. Los cuerpos de las enfermeras y los médicos se movían en un ritmo sincronizado, pero eso no traía una sensación de seguridad. Alfred sabía que cada paso podía ser decisivo. Escuchaba los pitidos lastimeros de los monitores y veía cómo en las pantallas aparecían nuevas cifras, señalando que el tiempo jugaba en su contra. Cuando finalmente lograron estabilizar al paciente, Alfred no podía deshacerse de la sensación de que eso era solo la mitad del trabajo. «¿Lo salvaste?», escuchó la voz baja de Will. Estaba a su lado, mirándolo con respeto, pero con tristeza en los ojos. «¿De verdad lo salvaste, Alfred?» «Esto aún no ha terminado», respondió Alfred, limpiándose el sudor de la frente y mirando al paciente. «Debemos vigilarlo toda la noche. Todavía no está todo claro». Alfred sintió sus piernas pesadas como plomo, pero no podía permitirse debilidad. Era cirujano, y su responsabilidad era mucho mayor que su propio bienestar. Pasaron varias horas. Alfred apenas notaba el tiempo cuando, por fin, logró estabilizar por completo el estado del paciente. Todo estaba en orden, pero la tensión permanecía. «Lo sacamos de peligro», dijo Will, y en su voz se escuchaba un orgullo genuino. «Gracias, Alfred. Sin ti, no lo habríamos logrado». Alfred no respondió, pero en el fondo de su alma sintió alivio. Después de asegurarse de que el paciente estaba fuera de peligro y terminar todo el trabajo, sintió la necesidad de descansar un poco. Se dirigió a su oficina, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a perder toda la energía gastada en las últimas horas. Su mente estaba nublada. Cuando entró en su despacho, la enfermera que había trabajado con él en la cirugía ya lo esperaba. Colocó una taza de té caliente sobre su escritorio. «¿Té, doctor?», preguntó en voz baja, pero con una sonrisa en el rostro. Alfred asintió agradecido y se sentó en su silla. Se frotó los ojos y miró alrededor de su oficina. En las paredes colgaban fotos que le recordaban tiempos pasados, y eso le daba la sensación de que, al menos por un momento, podía olvidar todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Pero era imposible. Todo lo que había vivido había dejado su huella. «Gracias, Vanessa», dijo, acercando la taza a sus labios. «Incluso sabes qué tipo de té me gusta». La enfermera sonrió. «Llevo tiempo trabajando con usted, doctor», dijo, frunciendo ligeramente los labios, como si viera en él no solo a un médico, sino también a una persona que merecía cuidado. «¿Cómo se siente?». Alfred quiso responder que estaba agotado, pero en su lugar, simplemente guardó silencio. Sabía que Vanessa lo entendería sin necesidad de palabras. Siempre había sabido cómo mantener la distancia, pero también estar presente cuando era necesario. ¿Cómo fue todo? Vanessa se sentó en la silla junto a él, observándolo con atención. «Parece que ganamos esta batalla. Pero aún necesitamos tiempo para vigilarlo», respondió, dando un sorbo de té. Vanessa suspiró y ladeó la cabeza. «Siempre dices lo mismo, Alfred. A veces no puedes salvar a todos, pero aún así, haces todo lo posible». Alfred asintió, pero su mirada siguió fija en un punto lejano. Sabía que tenía razón, pero esa idea no le traía consuelo. «Bueno, basta de trabajo», dijo, intentando sonreír. «¿Cómo está Víctor?». Vanessa se relajó un poco al ver que Alfred se alejaba de sus pensamientos más oscuros, aunque seguía observándolo con atención. «Está bien», respondió. «Sigue con la medicación, estamos monitoreando su estado. No estaría mal que lo visitaras». Alfred rió en voz baja, aunque con un matiz de tristeza. «Si consigo unos días libres, prometo que iré a visitarlo». Ella negó con la cabeza. «Eso sería genial». Sintió como sus palabras le llegaban dentro y decidió que, al menos por unos minutos, cerraría los ojos. Se acomodó en el sofá y se recostó, sintiendo cómo su cuerpo finalmente se relajaba.
Vanessa salió en silencio de la oficina, dejándolo a solas con sus pensamientos. La oscuridad lo envolvió rápidamente y en el siguiente momento, Alfred ya estaba sumido en un profundo sueño. Por la mañana, un fuerte golpe en la puerta de su despacho lo despertó de golpe. Se incorporó bruscamente en el sofá, sobresaltado. Miró el reloj y vio que habían pasado varias horas, pero su sensación de cansancio seguía siendo la misma. ¿Alfred? Sonó una voz familiar y en la oficina apareció una silueta conocida. ¿Durmiendo en el trabajo? Alfred se frotó los ojos, tratando de enfocarse. ¿Qué? Se levantó rápidamente, intentando recuperarse. Frente a él estaba Jessica, la directora de la clínica y su vieja amiga. Su rostro reflejaba una mezcla de diversión y preocupación. «Vaya», dijo con una sonrisa. «No tienes muy buen aspecto. ¿No tienes miedo de que alguien piense que vives aquí?» Alfred inhaló hondo e intentó sonreír, pero la tensión seguía en su interior. «Estoy bien», respondió, intentando restarle importancia. «Tuve que volver aquí por la noche». Jessica siguió mirándolo con una expresión burlona, pero luego, con un ligero suspiro, agregó. «Sé que la noche fue difícil. No eres el único. Pero, ¿sabes, Alfred? Hoy tendrás que quedarte más tiempo. El segundo cirujano no se siente bien y eres el único que puede reemplazarlo». Sintió como la tensión volvía a apoderarse de él. Alfred suspiró profundamente, pero sabía que no había manera de evitarlo. No podía negarse, entendiendo que no había otra opción. «Por supuesto», respondió, conteniendo su decepción. «Pero dame al menos 5 minutos para recomponerme». Jessica sonrió y asintió. «Te estaré esperando», dijo antes de cerrar la puerta. Se fue, y Alfred se quedó en silencio, sintiendo nuevamente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Demasiado trabajo, demasiada presión. Se arregló rápidamente, alisó su ropa y volvió a sus labores. Alfred estaba sentado en su despacho, tomando un café que se enfriaba lentamente en la taza. La mañana había comenzado como siempre, con prisas, conversaciones y, por supuesto, reuniones obligatorias con sus colegas. Pero algo no estaba bien. Sentía que su cuerpo se resistía a cada movimiento y que cada respiración requería un esfuerzo adicional. «Todo está bien, Alfred», se dijo en voz baja, intentando convencerse de que solo estaba cansado. «Pasará». Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más difícil se volvía a respirar. Sintió como la presión se apoderaba de su pecho. Dejó la taza de café a un lado y miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pequeñas gotas deslizándose por el cristal, creando una extraña sensación de vacío. Llamaron a la puerta. «Doctor, tenemos una emergencia», dijo la enfermera Rosa desde la entrada. Su rostro reflejaba preocupación y Alfred entendió de inmediato que no era solo rutina. Se levantó bruscamente, sintiendo un mareo inesperado. «¿Qué ha pasado?», preguntó, esforzándose por mantener la calma. «El estado del paciente ha empeorado repentinamente», Rosa no perdió el tiempo. «Estoy lista, lo espero». Alfred asintió, tratando de mantenerse firme. Se secó rápidamente las manos y se dirigió hacia la puerta. En el pasillo ya lo esperaban. «¿Estás bien, Alfred?», preguntó Will, su colega y buen amigo, notando cómo Alfred se llevaba una mano a la sien, como si intentara calmar un dolor de cabeza. «Estoy bien», respondió, aunque ni él mismo estaba seguro. «Solo un poco cansado. Pero el trabajo es el trabajo». Will le lanzó una mirada preocupada, pero no dijo nada. En su lugar, ambos se dirigieron al quirófano, donde el paciente los esperaba. A pesar del agotamiento de Alfred, la cirugía fue un éxito. Sentía como cada movimiento le costaba más de lo normal, pero no podía permitirse bajar la guardia. Cuando terminaron, Will le puso una mano en el hombro. «¿Seguro que estás bien? Te ves
diferente, dijo. Alfred asintió automáticamente, esforzándose por no mostrar su malestar. Estoy bien, creo que es hora de tomarme unas vacaciones, respondió con una voz firme, pero en su mirada se notaba una preocupación latente. Después de la operación, Alfred regresó a su despacho con la esperanza de descansar un poco. Pero su cuerpo se negaba a responder y el dolor de cabeza persistía. En ese momento, Jessica volvió a entrar. Decidí traerte algo de almuerzo, dijo con una suave sonrisa, pero enseguida notó su estado. ¿Pasa algo, Alfred? Intentó sonreír, pero su sonrisa estaba vacía. No es nada grave, solo, me siento un poco mal, dijo, aunque sabía que no era cierto. Su corazón latía con fuerza. Jessica lo observó con atención y se acercó más. Muy bien, ahora mismo te vas a casa, duermes y mañana te quiero ver de vuelta, descansado, ordenó con firmeza. ¿Y los pacientes? Suspiró, sin saber qué hacer. Nos las arreglaremos. Asintió, se cambió de ropa y se fue a casa. Al entrar en su apartamento, lo envolvieron la calma y el silencio. No había nadie. Se quitó la ropa y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, Alfred se despertó temprano, como siempre. Las rutinas matutinas, desayuno, vestirse rápidamente, pasaron como en un sueño. Sus pensamientos estaban dispersos, su corazón latía con fuerza descontrolada. Pero intentó ignorar las señales que le enviaba su cuerpo. Algo no estaba bien. Papá, ¿vamos a la escuela? La voz de su hija Irma interrumpió sus pensamientos. Estaba en la puerta, ya vestida con su uniforme escolar y su mochila al hombro. Alfred sonrió levemente. Irma siempre había sido su apoyo, a pesar de su corta edad. Claro, pequeña, súbete al coche, dijo, intentando ocultar su inquietud. En cuanto se sentaron en el auto, Alfred sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación. La náusea subió hasta su garganta y cerró los ojos por un instante. Papá, ¿qué te pasa? Irma lo miró con preocupación. Todo está bien, Irma, dijo Alfred, intentando sonreír. Tomó una botella de agua y bebió unos sorbos para recuperar fuerzas. Solo estoy un poco cansado, eso es todo. Pero él sabía que no era solo agotamiento. Su cuerpo le enviaba señales que no podía ignorar. Primero fue un cansancio extraño, luego mareos, temblores y ahora un ritmo cardíaco acelerado. Ni siquiera podía sostener la botella de agua sin esfuerzo. Todo el camino hasta la escuela transcurrió en silencio, un silencio que Alfred llenaba con pensamientos inquietantes. Cuando llegaron a la escuela, detuvo el auto y miró a su hija. Irma entreabrió la puerta, lista para salir corriendo, pero de repente volvió a mirarlo. «Papá, ¿vas a jugar conmigo después de la escuela?», preguntó con esperanza en su voz. Alfred miró sus ojos brillantes y esbozó una sonrisa con esfuerzo. «Por supuesto», dijo, pero en su voz se notaba un tono de cansancio que no pudo ocultar. «Jugaremos después de la escuela». Irma asintió y corrió hacia la escuela, mientras Alfred permanecía en el auto, sentado en silencio por un largo rato. Cada movimiento le costaba más trabajo. Sentía su cuerpo cada vez más rígido y cada respiración requería un esfuerzo adicional. De camino a la clínica, siguió preguntándose qué le estaba pasando, pero no encontraba respuestas. Al llegar, se dirigió directamente a su despacho. Se sentó en su escritorio, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir su solicitud de vacaciones. Su mano temblaba, pero logró completar el documento correctamente. Justo cuando terminó, alguien llamó a la puerta. «Alfred, llegaste tarde hoy». «Eso no es propio de ti», Jessica apareció en la oficina con una ligera sonrisa, pero al ver su estado, su expresión cambió rápidamente. «Necesito hablar contigo». Se puso de pie frente a su escritorio y lo miró con preocupación. «¿Qué te pasa?».
Tal vez deberías hacerte un chequeo, dijo al notar sus manos temblorosas y su rostro pálido. Alfred suspiró levemente y la miró. Necesito vacaciones, dijo, acercándole la solicitud. Unas semanas. No puedo trabajar en este estado. No puedo operar con temblores. Jessica guardó silencio unos segundos, estudiando su rostro con atención. Sentía que algo no iba bien con él, pero prefirió no hacer demasiadas preguntas. Era su amigo y sabía que si había tomado la decisión de tomarse un descanso, debía tener una buena razón. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda de un especialista?, preguntó con cierta duda. Alfred asintió, esforzándose por mantener la calma. Sí, Jess, todo está bien. Solo necesito descansar. No puedo seguir trabajando como antes. Jessica apoyó una mano sobre su escritorio y lo miró con sospecha, pero no insistió. ¿Serán suficientes 2 semanas?, preguntó, con un tono de suave preocupación. Sí, creo que será suficiente, respondió él, apretando ligeramente los puños para ocultar el temblor. Jessica firmó la solicitud y se la entregó. Está bien, Alfred. Sabes que siempre te apoyaré. Pero tienes que recuperarte completamente antes de volver al trabajo. Gracias. Eres una gran amiga, dijo él con una sonrisa. Aunque no era del todo sincera, al menos intentó mostrar gratitud. Se levantó, se acercó a ella y la abrazó, tratando de ocultar lo mal que se sentía. Cuando Alfred regresó a casa, estaba agotado. Incluso la idea de quedarse en la cama le parecía abrumadora. Cuando Irma regresó de la escuela, sus ojos se iluminaron al ver a su padre en casa. «Papá, ¿estás aquí? Vamos a jugar», exclamó, corriendo hacia él. Trató de sonreír, pero no pudo ocultar lo exhausto que estaba. Su cuerpo estaba completamente drenado, como una esponja seca. En un momento, pequeña, dijo, levantándose con dificultad del sofá. Tomaré una pastilla y jugaremos. Sabía que probablemente no podría jugar con ella, pero no quería decírselo. Sus fuerzas estaban al límite y la idea de que debía empezar a cuidar su cuerpo lo inquietaba. Su salud había empeorado con cada día desde que su madrastra había llegado a la casa. Pero la pequeña Irma decidió cambiar las pastillas que la mujer le daba a su padre. El resultado fue impactante. En solo 2 semanas de vacaciones, Alfred recuperó su salud. Como médico, le costaba creer que su cuerpo se hubiera regenerado tan rápido. ¿De verdad solo era cansancio?, pensó una tarde mientras estaba sentado en la sala. Su hija Irma jugaba en su habitación, y cuando él entró, ella levantó la cabeza con alegría. «Papá, estás otra vez lleno de energía. ¿No estás enfermo, verdad?», preguntó con ojos preocupados. Alfred le sonrió, aunque guardó algunas de sus sospechas para sí mismo. «No, pequeña, todo está bien», respondió, revolviéndole el cabello. «Solo descansé un poco y ahora me siento mucho mejor. No te preocupes». Ella asintió y volvió a su actividad, pero Alfred seguía pensando en lo que realmente había sucedido en esas 2 semanas. No podía recordar ningún evento concreto, pero su cuerpo claramente se había recuperado. Mientras tanto, Alfred se apresuraba hacia la clínica, preparándose para su regreso. Estaba emocionado, pues aunque se sentía mucho mejor, su ausencia había dejado muchos asuntos sin resolver. Fue al trabajo con plena confianza en sus fuerzas. Tan pronto como entró en la clínica, notó cómo la atmósfera cambiaba de inmediato. Muchos colegas lo recibieron con alegría. «Por fin ha vuelto nuestro Dr. Carter», dijo Jessica con una sonrisa, de pie junto a su despacho. Siempre había estado a su lado, especialmente en sus momentos de debilidad, y ahora lo miraba con una alegría tan genuina que Alfred sintió algo más que simple gratitud por el tiempo de descanso. «Hola, Jess», dijo él, sonriendo de vuelta. Se acercó y la abrazó con firmeza. «Gracias por apoyarme. Estas vacaciones realmente me ayudaron mucho».
Ni te imaginas cuánto necesitaba un tiempo para mí. Jessica frunció los labios, observándolo con atención, como si buscara algo detrás de sus palabras. Me alegra verte de vuelta, Alfred, suspiró ligeramente. ¿Cómo está tu salud? Alfred sintió una ligereza inesperada cuando respondió. Todo excelente, dijo con confianza. Ni siquiera tengo temblores. ¿Estás seguro?, preguntó ella. ¿No sientes ningún síntoma extraño? No, todo está perfecto, respondió él. Pero, siendo sincero, ni siquiera sé qué pasó. No entiendo por qué mejoré tan rápido. ¿De verdad fue solo el descanso? Jessica pareció tomarse su tiempo para responder, pero finalmente dijo con cautela. Alfred, sé que pasaste por momentos difíciles, pero, ¿estás seguro de que quieres volver a la carga con todo? Estoy bien, Jess, dijo él, sonriendo de nuevo. Créeme, hacía mucho que no me sentía así. Estas 2 semanas fueron como un milagro. Y tal vez, el descanso era justo lo que necesitaba para que todo volviera a la normalidad. Bueno, si estás tan seguro, no insistiré, dijo ella con un leve suspiro. Espero que sea verdad. Gracias, Jess, dijo él, con una gratitud sincera en su voz. Durante el día, Alfred realizó cirugías, atendió pacientes y llevó a cabo su rutina sin esfuerzo alguno. Y cuando volvió a casa después de una larga jornada, sintió que algo en la casa no estaba bien. ¿Laura?, llamó mientras se quitaba los zapatos y colgaba el abrigo. Solo obtuvo silencio como respuesta. Se dirigió al dormitorio. Su esposa, Laura, estaba sentada en la cama con la cabeza baja. Su rostro reflejaba un malestar que él ya había visto varias veces en los últimos días. Se veía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Alfred sintió como su corazón se encogía. Cariño, ¿qué sucede? Se acercó y se sentó a su lado. ¿Otra vez no te sientes bien? Ella levantó la mirada e intentó sonreír, pero fue una sonrisa débil, casi imperceptible. Todo está bien, dijo, intentando tranquilizarlo, pero Alfred sabía que no era así. Solo estoy un poco cansada, supongo. Demasiado trabajo. ¿Segura que estás bien? Te ves diferente. Alfred sintió la ansiedad crecer en su pecho. Su rostro estaba pálido y sus movimientos eran lentos, como si intentara ocultar algo. Laura suspiró, pero no respondió de inmediato. En su lugar, bajó la mirada y fijó sus ojos en sus propias manos. No lo sé, Alfred, dijo, como si admitirlo fuera doloroso. Siento que cada día me voy sintiendo peor. Pero no entiendo por qué. Sabes que no hay nadie que pueda sustituirme, la clínica no puede funcionar sin mí. Laura, tal vez deberías tomarte un descanso, sugirió él con suavidad, pero su voz temblaba por la preocupación creciente. No puede seguir así. Ella levantó la cabeza de golpe y lo miró. Lo pensaré, respondió con un tono contenido. Alfred suspiró. La entendía. Laura siempre había sido una profesional dedicada que ponía el trabajo por encima de todo. Pero no podía seguir ignorando su estado. Cariño, al menos podrías hacerte un chequeo en la clínica, dijo con una sonrisa suave, intentando aliviar la tensión, aunque en su mirada persistía la preocupación. Lo pensaré. Pero ahora quiero dormir, dijo finalmente, mirándolo. Está bien, descansa, le dio un beso en la mejilla mientras ella se acostaba y la arropó con la manta. Luego, se dirigió a la habitación de su hija para pasar un rato con ella. La mañana comenzó como de costumbre. Alfred se despertó temprano, hizo algunos ejercicios, luego se preparó un café y se dirigió a la clínica. Estaba listo para un día productivo. Sin embargo, unas horas después, mientras estaba sentado en su oficina, su teléfono sonó sobre la mesa. Señor Carter, se oyó una voz al otro lado de la línea. Soy el Dr. Weissman. Su esposa se ha sentido mal. ¿Puede venir?
Por supuesto. Iré enseguida, respondió Alfred, intentando ocultar la confusión en su voz. Su corazón se encogió y rápidamente colgó el teléfono. En ese instante, sus pensamientos comenzaron a atropellarse unos a otros. Poco después, ya estaba en su automóvil camino a la clínica. Sus manos temblaban ligeramente, pero intentaba mantener la calma. Cuando entró en la habitación donde estaba Laura, un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba conectada a varios aparatos. Junto a ella se encontraba el doctor Weissman, un hombre de mediana edad con una expresión seria. ¿Qué le pasa?, preguntó Alfred, acercándose a la cama de Laura y esforzándose por ocultar su angustia. El doctor Weissman apartó la vista del monitor y se giró hacia él. Encontramos sustancias tóxicas en su sangre. Su efecto se ha acumulado con el tiempo. Eso es lo que ha provocado su estado actual. ¿Qué medicamentos está tomando? Alfred miró a Laura con desconcierto. Estaba seguro de que ella siempre cuidaba su salud y solo tomaba medicamentos recetados por los médicos. Yo, no lo sé, respondió, sintiendo que su voz perdía firmeza. Tal vez en su bolso haya algo. El doctor Weissman asintió y se acercó a Laura para revisar los monitores. Alfred tomó el bolso de Laura y lo abrió. Dentro encontró varios envases de medicamentos, pero ninguno tenía etiquetas identificativas. Esto es extraño, dijo Alfred, examinando las pastillas con atención. No tienen ninguna identificación. No entiendo de dónde las sacó. Me las llevaré para analizarlas, dijo el doctor Weissman. Intentaremos descubrir qué son exactamente. Alfred se quedó en la habitación, sintiendo como su mundo se desmoronaba. No sabía qué pensar ni qué sentir. Laura. Siempre había sido tan atenta y cuidadosa. ¿Acaso estaba ocultando algo? Un rato después, cuando el doctor se marchó, Alfred permaneció solo con Laura. Tomó su mano y la miró fijamente, intentando comprender qué la había llevado a esa condición. Ella aún no recuperaba la conciencia. Por la noche, Alfred regresó a casa. Y, como siempre, lo primero que vio fue a su hija, Irma. «Papá, ¿dónde está Laura?», preguntó la niña, esperando que su madrastra preparara la cena con ella. Alfred se inclinó suavemente hacia su hija, sintiendo lo difícil que era hablar del tema. «Laura está muy enferma y ahora está en el hospital. Pero no te preocupes, pronto mejorará», dijo, tratando de ocultar la preocupación en su voz. «¿Fue por mi culpa?», preguntó la niña, con voz temblorosa y llena de confusión. Su rostro reflejaba miedo. Alfred la miró, sorprendido. No esperaba que ella pudiera pensar algo así. «¿Por qué dices eso?», preguntó, tratando de entender su reacción. «¿No te vas a enojar?», susurró Irma, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba sentada en el sofá, abrazando su juguete favorito. Yo no quería hacer nada malo». Alfred suspiró y se sentó junto a ella. Su corazón se encogió al escucharla. Era tan pequeña, pero parecía estar cargando con una gran culpa. «Pequeña, cuéntame», dijo, sentándola en sus piernas e intentando encontrar las palabras adecuadas para tranquilizarla. Irma lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Cambié las medicinas que Laura te daba», su voz temblaba, pero siguió hablando, como si temiera no ser comprendida. Alfred se quedó en shock. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Los segundos se alargaron y las palabras de su hija resonaron en su mente. «¿Qué?», preguntó, sin poder creerlo. «Las cambié», repitió Irma, intentando explicarse. «Puse las pastillas que ella te daba en su bolso y dejé otras en tu mesita. Siempre estabas tan cansado, y pensé que eso te ayudaría». Alfred no sabía qué pensar. Miró a Irma, su expresión era sincera y vulnerable. «¿Cuándo hiciste eso?». Su voz estaba tensa, su cabeza a punto de estallar con tantas preguntas. «Cuando te fuiste de vacaciones», suspiró ella.
Y te empezaste a sentir mejor. Alfred guardó silencio. Comenzaba a comprender que las medicinas que su esposa le daba podrían haber estado afectando su salud. ¿Laura va a morir?, preguntó Irma con voz temblorosa. Alfred la abrazó, sintiendo cómo su propio corazón se rompía. No, cariño, dijo en un tono suave pero firme. Ella estará bien. Y no es tu culpa, ¿de acuerdo? Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad sobre su misteriosa recuperación. La mañana comenzó con una sensación de inquietud. Alfred decidió que ese día resolvería todos los enigmas. No podía seguir ignorando los extraños acontecimientos que envolvían a su familia. Primero sus problemas de salud, luego los de Laura. Todo eso no podía ser una simple coincidencia. Él llegó a la clínica donde trabajaba Laura. En el pasillo reinaba el ajetreo habitual, pero en su cabeza había un completo caos. Cuando entró en la habitación donde ella estaba, vio que aún no había recuperado la conciencia. Su atención fue atraída por el Dr. Weissman, quien estaba de pie junto a los monitores, observando atentamente las lecturas. «Oh, Alfred, pase», dijo Weissman, extendiendo la mano. Ya llegaron los resultados del análisis. El medicamento que encontró en el bolso de Laura podría haberla matado. ¿Qué? Alfred estaba sorprendido. No podía creer lo que oía. ¿No sabe de dónde sacó esas pastillas?, preguntó el doctor, estudiando a Alfred con curiosidad. No, respondió Alfred, negando con la cabeza. El doctor Weissman meditó por un momento, luego asintió y dejó a Alfred solo en la habitación con Laura. Alfred se sentó en una silla junto a su cama y tomó su mano. Era doloroso sentir la frialdad de su esposa en su palma. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. «Dios mío, ¿qué has hecho?», susurró, conteniendo las lágrimas. «¿Por qué intentaste matarme?». Y en ese momento, como por milagro, Laura comenzó a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente y parpadeó, como si no comprendiera dónde estaba. Alfred llamó de inmediato al Dr. Weissman. El doctor entró en la habitación, concentrando su atención en los monitores. Revisó las lecturas, tomó notas en su tableta sin prestar atención a Alfred. «Laura, ¿cómo te sientes?», preguntó el Dr. Weissman con un tono tranquilo, aunque se notaba su preocupación profesional. «¿Qué hago aquí?», murmuró Laura con dificultad. «Tienes una sobredosis de nifedipina», respondió el doctor, colocando el estetoscopio sobre su pecho y escuchando con atención. «Está bien, descansa. Hablaremos de esto más tarde». Weissman los dejó solos. Alfred siguió sentado junto a Laura. «Irma cambió nuestras pastillas», comenzó Alfred, tratando de explicarle la situación. No sabía por dónde empezar, pero entendía que era importante. «Esa mocosa miserable», siseó Laura, su rostro deformado por el dolor y la ira. «Estoy aquí por su culpa». Alfred quedó en shock por sus palabras. «¿No tienes nada que decirme?», la miró con desesperación. Aún no podía comprender por qué había hecho algo así. Pero su siguiente frase lo dejó sin aliento. «¿Recuerdas, hace 10 años, en la cirugía que realizaste, un hombre murió por un error médico? Adam Gómez. Era mi prometido. Lo amaba», dijo Laura, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Alfred sintió que todo dentro de él se desmoronaba. Sus labios temblaron y no pudo responder de inmediato. «Y entonces me prometí a mí misma que vengaría su muerte», continuó Laura, con la voz cargada de dolor. «Me casé contigo solo para vengarme. Te odio». Las palabras de Laura fueron como relámpagos atravesando su corazón. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer a la que amaba, su esposa, había ocultado una verdad tan terrible. En ese momento, su estado empeoró. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe y el Dr. Weissman entró apresuradamente, viendo cómo las lecturas de los monitores comenzaban a cambiar drásticamente.
Las máquinas emitieron alarmas ensordecedoras. ¿Qué está pasando?, preguntó Alfred, mirando a Laura con angustia. Salga de la habitación, ahora, ordenó Weissman, mientras los valores en las pantallas seguían cayendo en picada. Alfred salió al pasillo, incapaz de ver lo que estaba ocurriendo. Se quedó junto a la ventana, observando cómo el equipo médico intentaba reanimar a Laura. Pero todos sus intentos fueron en vano. Laura murió. En el pasillo, después de varios minutos de tenso silencio, el doctor Weissman se acercó a él. Su rostro era sombrío y serio. Hicimos todo lo posible, dijo con un profundo suspiro. Su corazón no lo soportó. Alfred no podía creer lo que acababa de escuchar. Su mente intentaba procesar el hecho, pero no lo lograba. ¿Qué has hecho?, susurró, sin poder contener sus lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste este camino? Cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se hacía pedazos. Ahora el misterio que lo había atormentado durante tanto tiempo estaba resuelto. Pero eso no lo hacía sentir mejor.